Carla, bienvenida a esta casa editorial. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Muy bien, contenta. Gracias por la invitación. Es un gusto tenerte aquí para los que no te conocen todavía y los que te empezamos a conocer en las escrituras y demás. Cuéntanos un poquito de tu biografía. Cuéntanos quién es Carla Barajas. Claro que sí, un poquito de lo que he hecho. Un poquito de lo que has hecho y después vamos platicando un poquito más qué significa ser una escritora en el sur mexicano, qué tan fácil, qué tan difícil es siendo mamá, qué tan difícil es incorporarse en un contexto a veces un poquito diferente al del centro y al del norte del país. Es cierto. Así que todos oídos, todo imagen, todo es tuyo. Muchas Tú gracias. cuéntanos. Bueno, pues mi nombre es Carla Barajas, nací justo en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en el año de 1982. Estudié la carrera en Ciencias de la Comunicación en la UNACH. Y justo en la carrera nos dejaban leer, no a lo que estábamos acostumbrados. Yo en lo personal, pues no crecí con, digamos, con muchos libros en la casa. Entonces era a veces... léete el Periquillo Sarmiento. Y de pronto pues hubo este gusto, ¿no? De decir, yo quisiera escribir, que es lo que creo que a todo el mundo le pasa cuando empieza a leer. En algún momento sueñas con escribir. ¿Por qué? Porque creo que con escritura se tocan fibras, y cuando un libro te gusta, te sientes acompañado, sientes que no eres la única persona que estás atravesando por un determinado problema, o que no eres la única persona a la que te pasa tragedias, Claro. como el periquillo, ¿no? Sí. Y ese acompañamiento es muy bueno, creo. Es como un abrazo. A veces puede que no haya un montón de gente abrazándote, pero esos libros lo logran. Te hacen esa compañía. Tú sabes que acabas de tocar un tema muy importante, porque no es algo que además se vaya haciendo costumbre, por el contrario, es algo que se va perdiendo. Me acuerdo en nuestra época, vamos a llamarlo así, tenías como 5 o 6 libros mínimo por año en cualquiera de todas las materias, de lo que tú quisieras, pero como que va pasando el tiempo y ya después fueron 2, ahora es 1, bueno, ahora es libre albedrío. Sí, creo que es muy común que en las casas, bueno, yo siempre estoy observando y no juzgo, nada más observo, pero llegas y sí encuentras, cuando hay niños, una pequeña biblioteca que van haciendo para niños, pero se corta la biblioteca, o sea, llega como hasta 8 años, 9 años. Hasta los 10 años, exactamente, y ahí se terminó. Tú volteas a ver y ¿por qué no habrá más para los mismos papás, ¿no? O las mamás, o para el niño que ya tiene 12 años, 13 años, 14 años, pero ahí se van quedando. Eso es como algo muy común, y por un lado, pero también hay esa búsqueda que a veces es sorprendente llegar a, no sé, por ejemplo, a una comunidad, porque también me ha tocado ir, cuando he tenido la oportunidad voy, y entonces se acerquen y vean y pregunten y te comenten que están leyendo, y que eso es bien impactante. Y también es impactante, yo he llegado a preparatorias. Entonces, ¿quiénes compran más libros? A mí, ¿quiénes me compran más? Cuando llegas a una preparatoria, te lo compran. Y dices, a veces piensas, no hay el recurso, no hay porque son jóvenes, lo compran. Y llegas a una universidad y también hay ese gusto de que si les gustó lo que escucharon, se acercan y lo compran y te platican. Claro, te cuestionan, ¿no? ¿Por qué cuesta esto? Y eso es bueno también, ¿no? Que tengas a un público que te haga ese tipo de preguntas. Pero hay ese gusto. No sé realmente cómo llegar a esos lugares, a esos espacios, pero la gente se interesa, tienen ciertas lecturas y tienen ciertos modos de leer, y cuando puedo me acerco. Cuando puedo me acerco también a esto, a contribuir con la lectura, porque para mí esa es una manera de resistencia y una manera de cambiar socialmente, y que puede mejorar todo lo que vivimos, estoy segura que sí. Ese no es un punto menor. Yo creo que sí, parte de la lectura, parte de lo que nos enseña, de lo que vamos aprendiendo, y también de ciertas, como dices, ¿no? Esa curiosidad que aparece cuando uno es niño y cuando uno va madurando, que a veces dice, leer un libro mejor no. Ahora, por ejemplo, lo veo, ¿no? O te dicen, mejor escúchalo. Y es que digo, no es lo mismo. Es decir, el olor al libro, el abrir, el sentir en las páginas, el poder hacer algún señalamiento, pero tiene que ver justamente con con ese granito que te aparezca ahí para decir, sí me apasiona, sí quiero, sí, venga el otro libro y el otro, y lo vas como encaminando. ¿Qué tan fácil es ser escritora en el sur mexicano?
Pues la verdad es complicado, siempre lo he dicho y lo diré, por muchos motivos, porque anteriormente, digamos que todo estaba en centro, ¿no? Era como si en los mismos diplomados que yo tomaba o talleres, decía, no, pero es que la verdad, si te quedas aquí, pues tu trabajo nunca se va a dar a conocer. Yo creo que sí tienen razón, no es, hasta cierto punto tenían razón, perdón, porque no se tomaba mucho en cuenta, obviamente, si tú escribías acá, pues cómo iban a saber quienes estaban haciendo antologías que tú escribías, ¿no? Era como difícil. El hecho de viajar a escuchar, solamente el hecho de ir a ferias, escuchar, ver, tocar libros, pues no es tan sencillo. Ya a mí me tocó ir a la Feria del Libro de Guadalajara, ya grande, ¿no? Y cuando vi cuántos libros habían, todas las conferencias, todas las pláticas, pues era como una dulcería, ¿no? Para un niño ver tanto, y ese contacto nosotros pues no es tan cercano, porque, y siempre lo he dicho, en el año en que yo nací, todo este tiempo, en este periodo, no había tantas librerías. Cuando llegabas a una biblioteca a buscar libros contemporáneos, también había la dificultad. Y comprar un libro, efectivamente, hay un periodo en donde es complicado, ¿no? Y peor si quieres ser como ambiciosa, quiero muchos libros, pues claro. Sí, también no habían. Y yo decía, ¿por qué no habrá? Y tenía mis listitas, ¿no? Y casi no se encontraban. Afortunadamente, pues se ha abierto Educal, Fondo de Cultura Económica, y entonces se empieza a ver como que igual, ¿no? Esa diversidad, pero aún así creo que sí hay un momento en que necesitas una cierta guía que te diga como libros que realmente te vayan a beneficiar a ti, y después tú solito vas a buscar, ¿no? Pero en ese inicio, que eso es lo bonito, lo que a mí me gustaba mucho de los talleres, el que te dijeran, por ejemplo, ¿sabes qué? Búscate a Julio Cortázar, léete toda la colección y te va a nutrir y vas a ver que te va a gustar, y efectivamente, ¿no? Escribe súper bonito. Súper. Creo que eso es hermoso. Y la otra también, tengo amigos y amigas que son de verdad grandes lectores desde niños, entonces saben como en qué momento un libro de calidad te va a beneficiar en tu vida, y vas a decir, pues sí, verdad, Elena Garro vivió más o menos lo que yo viví. Pero bueno, todo eso sí estaba, digamos, norte, centro. Y en mi caso, cuando empecé en esta búsqueda, nos decían eso, no, agarren su cajita de huevos y váyanse, y váyanse. Pero una manera de irse, porque aquí no había, por ejemplo, donde se publicara minificción, entonces era enviándolos afuera, ¿no? Todos los trabajos, y yo dije, tienen razón, me voy a ir, pero de manera virtual, voy a escribir y lo voy a mandar. Y empecé a mandar cuentos y posteriormente minificciones a convocatorias que salían, que no eran de Chiapas, pero que se estaban haciendo, por ejemplo, en Guadalajara, en Tijuana, y las mandaba. Entonces me daba muchísimo gusto saber que habían quedado. Una vez recuerdo que mandé una al grafógrafo y siempre lo ponía, me publicaron en el grafógrafo, primera revista, pero creo que al final esa revista no salió, pero sí había sido aceptado, ¿no? El cuento. Y entonces eso fue muy bonito, empezar a publicar. Luego a veces te mandan los libros en donde publicaste, entonces verlo publicado, y aunque no, el hecho de saber que habían quedado a mí me daba muchísima satisfacción. Y en el 2013 hubo una convocatoria que se llamaba Cuéntame un Blues, que sacó La Tinta del Silencio, en donde, por cierto, quienes editan son Anaís Blues y Luis Ramos. Ana es de acá, es chiapaneca, pero no tuvo las condiciones suficientes para que la editorial creciera y migró a la Ciudad de México, en donde ha crecido muchísimo. Pero digo, es ese tipo de cosas que bien pregunto, claro, ¿no? ¿Qué tanto puede florecer alguien en Chiapas y crecer? En su caso pues tuvo que emigrar, y a mí, sin saber que en algún momento nos encontraríamos, pues fui publicada en Cuéntame un Blues, que fue la primera antología de minificción en la cual estuve, y con el tiempo vi quiénes estaban y me quedé muy, muy emocionada ya después. Y en ese momento también, obviamente, ¿no? Porque estaba José Manuel Ortiz Soto, creo que José Luis Zárate, Miguel Upián, entre otros escritores. Entonces fue la alegría. Y en el 2017 me parece que me invitó a una colección preciosa que iba a traer el librito objeto, pero
realmente como es chiquito, no lo Ok. encontré, pero fue precioso porque me tocó el número 7, que es de mis favoritos, es mi favorito. Se llama Neurosis de los bichos. Eso cambió muchísimo toda mi vida. Y cuando me invitó, pues fue la emoción. Yo dije, voy a estar en una colección de gente que escribe minificción. Y fue hermoso, fue todo lo que puedo decir a partir de, es que fue bellísimo, porque en las universidades, por ejemplo, que es lo que decía, si era ir a buscar, hacer todo, Claro. no solamente de escritora, porque la escritora sería pues quien está escribiendo los manuscritos y ya. En este Eres sentido escritora, fue vendedora, publicista, todo, abre todo. puertas, todo absolutamente completo. Todo el trabajo, o sea, todo, y que me gusta, o sea, a mí no es algo que está ajeno a mí, me gusta, estudiar comunicación. Entonces, pues era ir a las universidades, leérselos, vendérselos, como bien dices, precioso, porque yo no esperaba que la gente de pronto quisiera, sí, a ver, o sea, en esa etapa quiero comprarlo, ¿no? Y los compraban. Después me llegaban regalos, que fue algo muy bonito todo eso, porque Mati Villalobos, de Canal 10, su hermana teje, ¿no? Hace cosas de crochet o macro, no sé, no me acuerdo cómo se llama, pero me hizo un nucú, ¿no? Okay. Y otra amiga que hacía velas, me hizo unas velas preciosas, se llama Artemisia Zamudio, hermosas, y me empezaron a caer así muchos regalitos que eran referentes a la lectura. La gente lo compartía, ¿no? Se tomaban fotos, los amigos, y eso fue realmente hermoso, ¿no? Y ese recibimiento. Y también hubo veces en que no llegaba mucha gente, ¿no? A los eventos, entonces pero hay de todo, hay de todo. Después de eso, en el 2018, justo un amigo que se llama Fabián Rivera, él es de Editorial Zurda Voz, se llama su editorial, no tenía la editorial, llegó a una de las presentaciones y me dijo, es que yo no pensé que la gente sí comprara, yo tengo mucho tiempo queriendo pues abrir, fundar una editorial. Y donde lo vio se motivó. Entonces saca sus primeros números, es bonito esa parte, esa cadena, que sí hay una cadena de sufrimiento, pero también hay algo que se va gestando, que va creciendo cuando pasan cosas buenas y lindas, ¿no? Entonces funda su editorial y posteriormente, que no he podido traerlo tampoco, pero me publica Esta es mi naturaleza, otro libro, otra plaqueta que fue preciosa. El prólogo lo hizo Ricardo Bugarín, que es un amigo escritor de Argentina y que también era muy generoso, muy solidario en dar su opinión de muchas de las minificciones que hacía. Bueno, lo hace él, y la pintura la hizo Minor Paredes, que es un artista que nació en Guatemala pero migra a Chicago, porque a todos nos va así, de pronto esto de tener que emigrar. Claro. Sí, así es. Y bueno, también tuvo por ejemplo, un día estaba en mi casa y escucho unas minificciones de Esta es mi naturaleza en un programa que se llama En su tinta, que produce Juan Manuel Valero Charbel, con el Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Entonces habían hecho cápsulas y yo las escuché y dije, llegó hasta allá, ¿no? Y bueno, esa fue una, y posteriormente me hicieron un programa en Gente de Pocas Palabras, que yo admiro profundamente el trabajo que realiza el doctor Alfonso Pedraza, y entonces le dedicaron a Esta es mi naturaleza un programa. Y pues no están acá, ¿no? Entonces creo que sí, mis letras migraron. Van trascendiendo, exactamente. Salieron, o sea, no, este sentido sí era cierto, por eso dije, es cierto, sí hay que sacarlas, creo que es mucho mejor sacarlas a que se queden acá por muchas cosas que me han pasado, yo diría eso, ¿no? Y bueno, y cada vez que veía, porque no fue una, no fueron dos, sino varias veces estos detallitos de que ni siquiera me enteraba y ya estaba en radio, en algún lugar, en algún espacio, me invitan a una feria del libro en el Zócalo capitalino, igual yo como independiente no fui con el apoyo de nadie, me voy, sí, ahí tuve el apoyo, ¿no? Que me cuidaran, me consintieron mucho porque estoy muy feliz, y conocí a Pía Barros, por ejemplo. Ya la conocía en letras, a Dina Grijalva, vi de lejitos a Miguel Upián, estaba Silvia Federici, una cosa hermosa, el poder platicar, ¿no? Con estos escritores, aprender, estaba Fernando Sánchez Clelo, hay muchísimos, fue hermoso.
Es decir, se nota la pasión. Justamente tú tocabas un tema al principio, ¿no? Que cuando uno empieza a leer y demás, va empezando a tener como ciertas guías. Si tú tuvieras, sin dejar de fuera a nadie, pero si tú tendrías que elegir como en un promedio de 3 a 5 escritores que te identifican, ¿por dónde empezarías? Más bien que a mí que me encantaron, más que me identifiquen, pues yo diría que Julio Cortázar me gustaba muchísimo porque tiene este juego de la fantasía, que a veces hay como cierta crueldad de fondo, como el de Cartas a una señorita en París, ¿no? Es muy duro, pero hay estos conejitos hermosos, ¿no? Que se vomitan y que suaviza toda la historia, pero que tienen algo ahí, ¿no? De fondo. Exactamente. Entonces, esa parte me gusta mucho. Es que no, sin dejar fuera, sí es difícil, pero diría también que alguien que a mí me enamoró y que yo quisiera lograr eso, darle acompañamiento a alguien, fue Mary Shelley con Frankenstein. Cuando yo leí eso, pues me quedé impactada porque un poco me sentía como el monstruo, ¿no? Entonces yo dije, ay, qué hermoso poder dar ese acompañamiento a otras personas, y eso a mí me gusta mucho, el lograr esa empatía, el lograr transmitir cosas que otra gente siente. Y de ahí, por ejemplo, Dina, es que si no voy a decir más de 5, yo creo. No te preocupes. Dina Grijalva tiene este juego, esto lúdico con la escritura, y creo que ese placer también debe de verse reflejado en parte de lo que hacemos. Me gustaría lograr algún día hacer lo que hace Mariana Enríquez. Ella es genial, tiene una manera de trabajar el terror, pero toca tantas fibras. Tiene, por ejemplo, un cuento que se llama El niño sucio, me parece, que a mí me dejó ahí un poquito, es muy triste, es muy real, un poquito aterrada, un poquito... porque toca este terrorcito, ¿no? De algo que tal vez es un fantasma, pero va viendo esto social. ¿Qué pasa? No, me imagino ella, no sé si sí debe conocer, pero ¿qué pasa con gente muy, muy pobre, ¿no? Que además tiene creencias medias satánicas por ahí, ¿no? Entonces decapitan a un niño y ella se pregunta por qué yo no ayudé a ese niño, porque le pasaron cosas horribles al niño, ¿no? Y se queda ahí esperando que toque la puerta. Y creo que te quedas así, ¿no? Con cada cuento, te quedas esperando ahí, pero te movió todo, te mostró una realidad y te mostró el terror también. Así que la admiro muchísimo también. A Pia Barros tiene una minificción que se llama Golpe, que hoy y mañana y siempre estará, ¿no? en la minificción como un representante. Admiro, creo que ya llega a las 5, pero admiro muchísimo a tantas escritoras y escritores. Paola tiene, igual, no sé. ¿Y por qué te inclinaste por este género? Es decir, ¿qué es lo que tú crees que dijo, este es el género? Porque justamente dentro de la escritura hay muchísimos géneros, pero tú tienes un género muy definido y que tal vez va a sonar crudo, pero tal vez no es el más comercial. ¿Que es el más comercial o que no es? O que no es el más comercial. Puede ser o no lo sé. Desconozco el consumismo a la hora de cierta literatura. Bueno, por ejemplo, si tú dices, bueno, en Sudamérica, García Márquez, Coelho, Cortázar, bueno, es como obligatorio de todas las bibliotecas, de todas las librerías, inclusive hasta los de los cafés. En los cafés tienes para leer sus cuentos o sus historias o sus relatos o sus novelas. Entonces, ¿cómo llegaste a este género? Ay, soy bien marginal, entonces yo creo que por ahí estuvo. Resulta, no, en serio. Se considera en algunos países hasta bien, de verdad, así como que en el montecito, así ha ido creciendo. Yo, por alguna razón, quería hacer lo mío. O sea, yo no tanto por buscar una ruptura o que tuviera el gran conocimiento, sino que yo dije, yo quiero escribir... Tu impronta, tu estilo. Sí, yo quiero escribir cuentos, porque en ese tiempo no sabía que era minificción, después que sean breves y que además tengan se va a llamar Imaginoteca, y hasta voy a hacer mi columna, y lo hice de hecho.
Ok. Sí, porque muchas cosas han sido así, o sea, digo y lo hago. Entonces, se va a llamar Imaginoteca y voy a tomar personajes de la mitología y les voy a hacer, no sabía reescritura, ahora sé, les voy a hacer la reescritura, no sabía, se llama intertextualidad, les voy a hacer sus historias, ¿no? Y además van a ser breves, porque son para niños o adolescentes, y luego pensé para grandes. Entonces, fui haciendo ese juego y sin saber estaba tomando ciertas características que, como bien decía, por ejemplo, pueden ser usadas en el microrrelato, ¿no? Tener la brevedad, la narratividad, la ficcionalidad, pueden ser también reescrituras, que después fui aprendiendo, ser intertextual, ser metatextuales, y era ese juego, pero obviamente que ya cuando lo llevaba a talleres, pues no, Carla, ¿qué es esto que estás trayendo? Desarrollalo bien, no seas floja. Y bueno, yo seguía necia, entonces fui experimentando más bien, después dejé de hacer esto de Imaginoteca y seguí con otras, y un día descubrí que lo que yo estaba haciendo, porque seguía haciéndolo, eran minificciones, y lo descubrí, no recuerdo si me lo habrán dicho a alguien, pero sí me dijeron, no, pero es que léete Juan José Arreola, ya está ahí, ¿no? Y era así como que no son mamarrachadas, pero lee a tal, pero busca tal, ¿no? Y acá en Chiapas, algo que ha llegado siempre son los periódicos, creo yo, ¿no? Y estaba la jornada semanal, entonces ahí venía un suplemento que se llamaba La Gran Minificción. Entonces en La Gran Minificción encontré la maravilla porque estaba Lauro Zavala ahí hablando de la minificción y sus características, justamente decía algo así como la minificción, la antivacuna de la literatura, algo así, y venían varias características que con el tiempo, otra vez, y el estar haciendo ese análisis, algunas sí se aplican y otras pues ya algunos no las están usando, pero ahí estaba, y había minificciones de Marcial Fernández, del doctor Alfonso Pedraza, de grandes escritores, ¿no? Y yo dije, aquí está, y aquí dice que van a un taller, lo que yo hago existe. Todavía no tenía ese gran contacto con el internet, no había descubierto todo el potencial que tenía, pero sí empecé a buscar lo que podía y encontré la antología virtual de minificción que coordina el doctor José Manuel Ortiz Soto. Entonces fue, ¡ay, la maravilla! Porque ahí venían minificcionistas de todo el país, venía el número de minificcionistas, venían las minificciones, qué hacían, y fue un gran acercamiento. Y venían los libros. Entonces también llegaba con mi listita, ¿tienen este libro, no? Y muchas veces era, no. Pero por ejemplo, cuando abrieron Educal, descubrí que había una partecita cercana, por si alguien quiere verla, cercana al mostrador, en donde habían libros de minificción, ¿no? De ficticia. Y cuando abren Fondo de Cultura Económica, pues llegan los de la UAP, que es otro de los grandes impulsores, ¿no? de la minificción en México. Entonces, esas antologías, que es donde se da mucho, como esta que vemos acá, que podamos conocer a minificcionistas o qué se está haciendo, pues permitían la búsqueda, ya sea por autores, porque algunos sí tienen los libros, ahí estaba el de Dina Grijalva, por ejemplo, de Eros y Afrodita, estaba del maestro Agustín Monreal, entre otros. Y eso, pues gracias a la antología, uno puede ir viendo, ¿no? A ver quién y qué libro dice, e ir buscando. Si leemos la semblanza, muchas veces hay gente que no pongan semblanza, no, la semblanza ayuda para que justo uno vaya, uno lectorcito que quiere conocer más, me gustó este autor, esta autora, vas con esa semblanza y puedes comprarlo. ¿No? Y muchas veces hasta la quieren denigrar o quitar, no, yo estoy en contra. Creo que hay que ponerlo porque es una guía. Antes de entrar de lleno en estos pequeños libros, en estos escritos que has tenido, en estos que has publicado ya me contaste cómo es ser escritora en el sur mexicano, cómo es ser escritora, emprendedora y mamá en el sur mexicano. ¿Fácil? ¿Difícil? ¿Cómo lo sientes tú? Otra vez, a veces sí parto y digo, bueno, ahora no voy que pueden verlo como lo personal es político, entonces más o menos darse una idea de alguien clase media, baja, cómo se la vive, ¿no? Pero no represento a todas, eso sí, estoy casi segura, porque hay personas que tienen como un mayor apoyo y personas que están con menos apoyo. Es lo que platicábamos, ¿no? Sí. Uno puede tener núcleos un poco pequeños, un poco más grandes, y muchas veces depende del contexto, y es muy difícil. Sí, porque creo que en mi caso, que es lo que yo decía, a mí me gusta también acercarme a los talleres, estudiar diplomados, acercarme a las librerías, ir a presentaciones, hacer presentaciones, porque creo que es un derecho, ¿no? A la cultura,
a la educación y hay que resistir, ¿no? Es resistencia, aunque muchas veces te hagan sentir que no es tu lugar, porque lo hacen. Pero, entonces, por ejemplo, ir a un, ¿qué es lo que decía? Ir a un seminario, a diplomados, es complicado. Ya con cambia niños. total la dinámica. Si tienes una red de apoyo en tu casa y con tu familia, pues será un poquito más fácil, porque mamá, voy a ir al diplomado, por ejemplo, que también se me hace como explotar de pronto, ¿no? A recurrir a yo. Sí, Está sí, bien sí, que sí, lo sí, haga, sí, sí. pero digamos, ¿no? Me apoyas y los ves, y yo me voy a estudiar, o hermana, o... Y en la organización, en los tiempos. Sí, o sea, porque eso son como bien dices, hay que cambiar al niño, ¿no? Hacerte Sí. las mil maravillas antes de ir, dejar comida, todo Sí, eso sí, sí. lleva. Pero si tuvieras el recurso, no, porque tan fácil como ten el dinero, hay alguien que los cuide y Ok, le claro. dejas un montón, Sí, te quitas sí. de muchas cosas. O sea, siempre va a depender de Sí, va todos dependiendo esos... del contexto, Por exacto. eso yo digo, otra vez haciendo como yo. Entonces, no, era súper pesado porque me tenía que poner primero a mi niña, vamos a correr, ¿no? Y para que se durmiera. Entonces, Claro. ya que se dormía, ya me iba al centro cultural, llegaba con la niña durmiendo. Y sí, afortunadamente que sí lograba cansarla tanto que se quedaba como 2 horas. Pero un día se levantó mi hija, ¿no? Y lloró. Y entonces había una persona al frente, que por cierto nunca regresó al diplomado, qué triste. Estaba adelante y me dice, ya cállela, no deja escuchar nada. Entonces, sí, tienen también ellos ese derecho, pero muchas veces piensas, bueno, y entonces yo, ¿cómo hago? Si soy mamá, renuncio, lo dejo tirado, ¿qué hago, no? Y la cosa es que salí yo así, en un mar de llanto, pero la verdad que don Andrés, que era buenísima gente, pues un amoroso, todo un amor, pues sí, nunca me pusieron caras de parte de la institución, Claro. pero ese tipo de cosas, ¿no? Y subir también, luego lo pensé, 3 pisos para llegar ahí, ¿no? Y 3 bajando con una niña pequeñita, era muy difícil, creo que eso es muy complicado, no lo dicen muchas mamás, pero por eso ya no llegan. Claro, Muchas se hace muy veces difícil. decimos, no, pero es que están las mismas oportunidades, lo que pasa es que no lo quieren tomar, ¿no? Claro, pero llega un momento en que te quedas, oye, son 3 pisos, me está gritando la señora. Sí, ¿no? los tiempos, el los respeto, tiempos. justamente tú estás haciendo el respeto, lo que se denomina respeto social, ¿no? Poniéndote en el zapato del otro y diciendo, ¿sabes qué? Si por ahí te va a incomodar, capaz que yo me quedo en mi casa sacrificando lo que yo quiero hacer con tal de que no esté en ese... Y sí, es lo que pasa muchas veces. Por eso te digo, es muy difícil en ciertos aspectos porque... Si te pones a pensar, el tema de las guarderías, de cierta manera, es algo que se ha puesto de moda en los últimos 5 años aquí. Pero no es algo que viene como una metodología. ¿Y a qué me refiero? Que en muchos lugares del mundo ya existe toda una dinámica, tanto en los trabajos y demás, para las guarderías. ¿Para qué? Para que justamente tú puedas tener tus 2 o 3 horas concentrado en lo que tienes que hacer sin dejar de ver a tu niño o a tu niña. ¿Por qué? Porque es parte del contexto y porque no todos tienen las posibilidades. Y más se está dando mucho en las capitales. ¿Por qué? Porque gente del interior. Entonces se supone que en el interior se quedó tu papá, tu mamá, tus primos, tus hermanos, todos los que te podían ayudar. Entonces ya en la capital, ¿qué vas a hacer? Claro, queda sin red. Entonces, tanto los trabajos y demás están teniendo justamente esta dinámica porque además hace que sean más productivos. Porque si no, tú te pasas 2 horas pensando en si va a estar bien tu pequeña. Llegas y dices, es que estuvo durmiendo las 2 horas y tú dices, ok, ni me concentré en lo que tenía que hacer, ni me ocupé en lo que... Y entonces pasa. Sí, yo les decía, porque un tiempo dije, es que no, a veces me dan, voy a resistir, voy a luchar y voy a hacer cambios. Pero la verdad es que dura poco esa energía, esa fuerza de lucha, sí, de seguir escribiendo, claro que lo sigo haciendo, pero lo demás es un poco complicado. Entonces yo decía, lo que se podría hacer a nivel institucional, y lo dije en varias presentaciones, es poner al lado un espacio en donde está las personas en su evento cultural y alguien que apoye, porque casi siempre hay cosas para niños. Entonces se podría buscar ese tipo de apoyos y quizás se incremente la participación tanto de mamás y se involucre al público, que finalmente si tú formas a un público, ese público va a regresar, pero si tú desde la infancia lo estás alejando, pues Claro. ¿de qué te quejas el día de mañana, no? Sí, sí, Digo, porque es algo que, sobre todo si estás
haciendo cosas culturales, tienes que pensar en esa forma. Bueno, no tienes que, nunca es responsabilidad tuya pensarlo, pero creo que, al menos en mi caso, yo sí pienso que tenemos que trabajar porque todos estaremos mejor en cuanto haya una mejor condición educativa, de salud, en todas las funciones, y en cuanto podamos incluir a todos y darles ese derecho, pues sería muchísimo mejor. Lo ideal, ¿no? Lo mejor que puede pasar. Entonces, por ese lado, formación, difícil. Dificilísimo. Difícil. Claro. La he logrado, sí, pero digo, llegó justo a tiempo la pandemia para poder tomar los talleres y demás. Ir a presentaciones también. Te decía, yo tengo una niña que tiene hipoacusia severa profunda en un oído, no escucha, entonces no la debo de exponer tanto a sonidos altos, ¿no? Y a veces en los eventos, pues quieren tenerla, aunque sean culturales, la musical. Que no es tan necesario, ¿no? A los niveles, dañan a todos los oídos, no nada más al de alguien que no está sano del oído o tiene una debilidad, ¿no? Auditiva. Y la otra, pues hay trastorno pragmático social, entonces se le dificulta un poco, ¿no? Estar donde hay mucha gente y a veces no sé cómo va a reaccionar, y cuando he tenido que llevarla, pues también es difícil, a veces los ves como es que esa niña malcriada, no le educan, bla, 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 ¿no? Y sí es diferente la manera en que ven a una mujer que a un hombre, que de las veces que yo vi a un hombre con niña fueron, creo que una vez a Mario Nandayapa, que Aidita le estaba metiendo un lápiz en el oído, pero todos, no, qué buen papá, que no sé qué, ¿no? Y ya, creo que ha sido de las pocas veces que he visto como que niños en una presentación del presentador, ¿no? Pero de presentadoras mujeres sí ahí andan a veces, y en mi caso pues sí, como dices, no te puedes concentrar, es difícil esa parte de concentrarse. Ahora, y con todo eso, ahora vamos de lleno. A ver, cuéntame de tus 3 pequeños. Sí, bueno, hoy traje, casi siempre tomo 2 o 3 míos y tomo alguna antología en la cual haya salido. Entonces yo decía que lo que empecé a hacer fue eso, decir, pues realmente lo que quiero es escribir, voy a hacerlo y voy a formarme pues leyendo, como se debe, leyendo, escribiendo, con toda la pasión del mundo, en los horarios que pueda, lo haré y no voy a dejar de hacerlo. Si tú me tendrías que decir 2 cuentos que tú digas, yo con estos 2 cuentos voy a conocer a Carlas Barajas, ¿cuál me dirías? ¿Cuál es lo primero que te viene a la mente? Ay, no, yo creo que conocerme es difícil, nadie que entra a mi mente sale ileso. Ok. Pero te diría que puedes leer ahorita, no sé, Split podría ser, y de cuentos desde la Ceiba, no tiene, la verdad no le puse título, pero El alma es una mariposa, entonces quizás podrían ser esos 2 ahorita, y después te diría otros y 2. Perfecto. Cuéntame qué significaron en cada etapa estos cuentos, estas publicaciones. Pues como digo, es como cuando uno trabajas mucho por algo, ¿no? Y de pronto lo ves que ya salió y te empieza a hacer, te dio la felicidad al escribirse, que es lo que a mí me pasa cuando termino una minificción, un cuento, me siento como aliviada, con una paz. Cuando no puedo dormir bien, estoy pensando en, ¿cómo lo termino? ¿No? ¿Y cómo va a terminar esto? Y depende qué sea lo que estoy haciendo. Si un cuento es mucho más difícil dormir, si es minificción también. Y se me ocurren ideas, ¿no? En la noche. Y cuando lo termino es como... Perfecto, un relax. Antes de que me olvide, para redes sociales, ¿dónde te siguen? Sí, pueden buscarme por Carla Gabriela Barajas Ramos en Facebook, en Instagram también, y en Twitter por Cronopia, @CronopiaCarlita, y si ponen @CronopiaCarlita en Facebook van a encontrar mi habitación y también pueden encontrar parte de mi trabajo, pero también trabajos de otros escritores en minificción, porque pues es lo que a mí más me gusta, y decidí eso, ¿no? Como que ayudar a promover y difundir el trabajo y disfrutar de esos trabajos, claro, de otros minificcionistas de diversas partes. ¿Cuál fue el primero que publicaste? Neurosis de los bichos, que no está aquí. Es un libro objeto maravilloso, es el número 7 de la colección Minitauro. Y bueno, tomé, digamos, como estos insectos,
hice una metáfora un poquito de cómo conviven, ¿no? Tanto de manera individual como de manera colectiva, porque hasta cierto punto yo creo que somos así, digamos, luminosos como luciérnagas, que volamos, ¿no? Como los nucustaka, las chicatanas, que a veces somos venenosos como un alacrán, y entonces todas esas historias pues giran, ¿no? En esa voracidad. Sí, y ahí tiene como epígrafe, me parece, un fragmento de Julio Cortázar que dice: a mí también me parece, ya no recuerdo, pero que vomito insectos y que estos devorarán al mundo, algo por ahí. Es muy hermoso lo que él dice, no como lo que acabo de decir, pero esa me gustó mucho cuando la leí. Dije, ay, qué precioso está. Y ya pues fue tenerlo terminado, ay, fue la maravilla, porque pues fue un logro, ¿no? Fue un logro, fue un poco mágico, porque otra vez mi número favorito es 7 y llegó el 7, me abrió muchas puertas. Entonces te vamos a comprometer que en el 7 de Chiapas publiquemos 7 cuentos que tú elijas. De aquí en adelante tú eliges el día y lo publicamos, y ahí pueden contactarte en redes sociales y demás. Así tú eliges los 7 que te gusten y los empezamos a publicar en 15 días. Ahí está, ahí pues ya está firmado el compromiso. Firmadísimo el compromiso. Sí, entonces fue eso, ¿no? Un logro, y que ha ido a partir de ahí como que ese brillo y esa luz a que caminen los libros, a que se me abran oportunidades también, porque de pronto, por ejemplo, tanto Esta es mi naturaleza como Neurosis de los bichos, algo es que si yo me hubiera quedado escribiendo aquí, tristemente hay mucho ninguneo, ¿no? Y hay que nunca se te toma en cuenta, a veces también se percibe así. De repente cuando ya trabajaste, pues ya, obviamente, ¿no? Pero mientras tanto no se te nombre o, trabaja, escribe. ¿En serio? Entonces lo que pasó fue que un día yo descubro una investigación de la doctora Liliana Pedrosa, que escribió Historia secreta del cuento mexicano, y ahí estaba Neurosis de los bichos, ¿no? Dentro de esa investigación nombrado. Claro. Entonces eso es, la verdad, ya en términos de otro tipo de búsqueda, que es el que se perdonen la palabra, pero que se haga visible el trabajo de las mujeres. Ahí estaba, en una antología seria que se puede descargar en la Universidad Autónoma de Nuevo León, y yo se lo agradezco mucho. Y posteriormente, por ejemplo, Javier Perucho sacó En tinta negra, que también es una investigación de mujeres en la minificción, y también se toman en cuenta tanto Esta es mi naturaleza, Neurosis de los bichos y Cuentos desde la Ceiba, y creo que posteriormente también donde habitan las muñecas. Y eso también es bueno para mí, es bueno para el Estado, porque es algo que no quieren reconocer muchos, pero yo siempre les preguntaba a los maestros, pero ¿a quién conocen de aquí, no del Estado? Y había una cosa de decir, no, es que no, ahorita, pues estaba el maestro Heraclio, está, claro, en poesía sí, el maestro Oscar, pero no daban, y ¿sabes quién? Pero ya no está aquí en Chiapas, ¿no? Nadia Villafuerte. Entonces el decir, y eso le da mucho coraje, claro, a cualquiera, ¿no? Que escriba de acá, pero es como decir, no escriben, ¿no? Y eso es algo triste. Y creo que esos logros sí han sido, pues, por esto, gracias a estos libros, ahí están, ¿no? También en ese sentido de búsqueda, de lucha, de reconocimiento, pues están reconocidos a nivel nacional, y ya posteriormente internacional. ¿Por qué? Porque Donde habitan las muñecas, pues no fue editado ya en México, fue realizado en Perú por uno de los minificcionistas a quienes yo más admiro y respeto, que además también es académico y que ha luchado para difundir la minificción y para estudiarla. Entonces estar en esa editorial también para mí es un logro, y pues es parte, ¿no?, de las puertas que se van abriendo poco a poco, sí, claro, desde lo independiente, y que tan fáciles de que se abran no son, pero creo que hay que trabajarle, no queda de otra. Caminar y caminar y caminar. Y esa es la más grande satisfacción, saber que vas haciendo las cosas como se debe, creo yo, ¿no? Sin que intervengan otros factores que no sea lo literario. Pienso que eso a mí me llena de satisfacción y me da paz, ¿no? También.
Y pues fue también, por ejemplo, este de Don David en las muñecas, fue mágico hasta cierto punto. Yo decía, ese libro se construyó en 6 años más o menos, y en el momento que tenía que ser, ahí se me ocurrió hacer como jugar con muñecas, ¿no? Y hacerles una casita a esas muñecas e ir coleccionando, a ver qué muñequitos me gustan. Acá en Chiapas tenemos muchas de trapo, ¿no? Pero también están, no sé, las muñecas matrioshkas rusas, Sí, la sí, sí. Barbie, e ir jugando con ellas. Y una que no conocía, bueno, un muñequito que yo no conocía, lo conocí a través de una escritora que se llama Lorena Escudero, a quien quiero muchísimo también. Ella forma parte de los minificcionistas pandémicos junto conmigo, y estaba haciendo grabados. Entonces, recuerdo que justo en un conversatorio que pasó el año pasado, leí, para ese conversatorio me preparé, ¿no?, para hacerle una entrevista. Entonces leí un libro de ella, y en el prólogo de Negativo se llama su libro, una académica que se llama Paquita Noguerol hablaba justamente de los darumas, que son unos muñequitos que usan en Japón, y que cuando tú tienes una meta, cuando tú tienes un objetivo, pues ya la tienes determinada, le pintas un ojito, y entonces ese daruma te va a observar hasta que lo termines. Y si no lo terminas, pues no va a tener ojo, ¿no? Interesante punto, eso me quedé pensando. Dije, okay. Ahí va a estar el ojo viéndote, o no sé. Cuando se termina ya se le ponen los dos, y creo que lo tiran, pero dice Lorena que ella nunca los tira, que ella los guarda. Okay. Entonces dije yo, ya sé, cuando ya tenía mi libro y eso, me preguntan, pero ¿qué idea tienes para la portada? Y yo, tengo una idea, Lorena Escudero tiene que ser, le voy a preguntar si tiene algún daruma. Y justo en esos momentos Lorena me había dicho, Carla, mándame tu dirección. Y pero no, yo ni siquiera pregunté para qué, porque estaba pensando, le voy a decir del daruma. Entonces le di mi dirección, y ya después iba, amiga. Y que me dice, le digo, oye, es que fíjate que ya está lo de mi libro, pero necesito una portada, y no tendrás tú un darumita por ahí engrabado. Y me dice, no lo vas a creer. Y yo, ¿qué? ¿Sabes para qué es la dirección? No. Y era justamente por un grabado de daruma que me iba a enviar. Okay. Entonces, dices que mágico, ¿no? Porque contrasta esa perseverancia, pero siempre hay algo que tiene que haber de suerte, de fortuna, para que las cosas surjan en un determinado momento y no en otro, ¿no? Entonces fue así como que, ¡ay, qué hermoso! Y quedó, realmente me gustó mucho el trabajo. Tiene un darumita sin ojos al principio, otro en medio con un ojito, y otro al final con los 2 ojos. Entonces todo eso se conjuga, porque ya los libros, pues no nada más soy Carla, ¿no? Sino le forman un montón, ¿no? Desde el editor, es todo, el trabajo, todo el contexto. Sí, desde quien hace el grabado, desde esa historia, ¿no?, que hay antes o hay después. ¿Qué ha pasado con por pandemia, por contexto? También tuve invitaciones para presentarlo en círculos de lectura, y entonces es enfrentar justo a los círculos, a cómo leen ellos, ¿no? Una minificción que piensan, cómo también se puede confundir a quien escribe con lo que escribe, ¿no? Claro. La ofensa, porque ya te ven perverso y maligno y demás, pero también cómo lo disfrutan, qué les gusta. Esa parte también me ha gustado mucho. Yo escribí uno que se llama Doctor Frankenstein ahí. Entonces alguien lo leyó, se llama Martita, muy linda, y me dijo, es que esa me hizo llorar. Y yo pensé, a lo mejor y me lo está diciendo como le dice a cualquiera, esa me hace reír, eso me hace llorar, pero no lloras, ¿no? Y no, sí, ahora se le llenaron los ojitos de lágrimas. Ya le conté yo, pues, desde mí, qué significa, por qué lo escribí, y creo que era que se logró lo que decía con Frankenstein, alguien que en un momento escribe algo que siente, y alguien que lo recepciona con esa misma intensidad y fuerza, ¿no? Y con esa misma lectura. ¿Dónde se pueden comprar tus libros? Sí, me pueden buscar a mí, Carla, por redes. Por redes sociales, por teléfono y demás, se contactan contigo y ahí... Si están, por ejemplo, en Ciudad de México, pues igual pueden buscar a los de La Tinta del Silencio. Tienen una página, así, La Tinta del Silencio. Y cuando son, por ejemplo, las antologías, por eso yo digo, es más fácil que me contacten a mí, para que igual los que yo no venda, pero los puedo orientar, ¿no? Claro. Porque está de venta con Algarabía, hay otros que están de venta con
la editorial Palíndroma, que están en Querétaro, pero pues andan en ferias. Entonces estuvieron en la Feria del Zócalo y ahora en la de Oaxaca. Entonces ahí también podría haber eso, porque son, bueno, en el caso de antologías, por si quisieran tener 1 o 2, porque no llegan a todas partes de pronto algunos libros, pero ahí, y de manera gratuita pueden descargar Donde habitan las muñecas en la página de Cuarza Ediciones Digitales, poniendo así, ¿no?, la página de Cuarza Ediciones Digitales, Donde habitan las muñecas, Carla Barajas, y totalmente gratuito pueden tenerlo. Ah, mira qué bien. Sí, súper genial. Sí. Carla, ¿cómo te ves en 5 años? Ay, pues espero que ahorita con pandemia una realidad es que esperemos vivir, ¿verdad? Y súper fuertes y sanos. Yo espero seguir escribiendo realmente, espero poder seguir gozando, porque para mí es un gozo todo lo que es la cultura, y espero estar tranquila, ¿no? Sobre todo, es como una meta de vida, la tranquilidad. Ok. ¿Se viene próximamente uno? ¿Ya estás trabajando en algún libro o algo? Sí, bueno, ahorita estamos, no propiamente no son minificciones, sí son minificciones en realidad, pero es una antología de mujeres minificcionistas mexicanas, que ya está por salir el 13 de noviembre, que justamente, como le contaba, pues la portada la da Luz Martínez, que estuvo por acá, nuestra señorita cafetera. Sí, preciosa antología que recoge a 72 autoras de diversas partes de México, que creo que fue uno de mis objetivos cuando me invitó Piero de Vicari. Él es curador de EOS Villa, de una colección específicamente, la colección América. Entonces yo dije, ay, qué bonito, sí, vamos a buscar. Me puse a hacer las investigaciones de lo que decía de Perucho, de Pedraza, y buscar a estas escritoras, así que vamos a poder disfrutar a varias de ellas, que tienen algunas una trayectoria consolidada de muchos años, y algunas también que están en esa lucha, ¿no?, en esa búsqueda, construyendo cada día, ¿no?, su trabajo. Carla, repitamos redes sociales para que te sigan, para que te contacten. Sí, mi habitación es @cronopiacarlita. Ahí pueden encontrar pues parte de mi trabajo también de difusión. Y Carla Gabriela Barajas Ramos en Facebook y en Instagram y Twitter por @cronopiacarlita también. Gracias por tu tiempo. Queda el compromiso que a partir de 15 días empezamos con 7 publicaciones de las que más te gusten, para que los lectores puedan encontrarlo en el periódico impreso. Ay, muchas gracias, sí. Gracias, las puertas de esta casa editorial quedan abiertas cuando gustes. Ha sido un placer, es decir, tienes una pasión por la escritura increíble, y ya nos vamos a meter de lleno a la lectura de estas minificciones. Gracias por tu tiempo, que estés muy bien, un gusto.